Bueno, dijimos un paquete de medidas de Luis Caputo, justo cuando terminábamos el programa de ayer, estaba comenzando a hablar, lo grabó varias veces, no sabemos qué es lo que iba a decir en las otras grabaciones, solamente hay algunos pocos que pudieron escucharlo. No es un buen orador, Caputo, no es el fuerte, pero bueno, no nos interesa que sean buenos oradores, a menos a mí, ¿no? Mientras hagan las cosas bien, después si saben hablar, no saben hablar. Hay algunos más lacónicos, otros menos lacónicos, pero lo que importa es que hagan. Anunció medidas de ajuste fuertes, que después nos vamos a estar refiriendo a ellas, pero principalmente digamos que el dólar a 800 subió impuestos para importaciones y liberó los precios, básicamente, ¿no? Liberó los precios, así que todo por las nubes, todo remarcado, la nafta incluida. Vamos a hablar para que nos comente qué consecuencias pueden traer estas medidas liberales a ultranza, si uno quiere definirla de esta forma, en el corto plazo, pero también para lo que sigue, porque en algún momento esperemos podamos recuperarnos. Vamos a hablar de esto con Germán Tesmer, que es titular del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Y bueno, requerimos de tus servicios, digamos, para analizar qué está pasando. A ver, ustedes desde la ciencia siempre estudian varias corrientes económicas. Esto era previsible, había que aplicarlo, había otra forma de salir. Yo entiendo, a ver, desde mi ignorancia que hay dos formas, gradualismo y shock. Entiendo que la gente votó shock. Ahora, ¿esta era la forma dentro del shock de aplicar estos cambios o no? A ver, tu pregunta tiene dos cosas, ¿cuál es el diagnóstico previo y cuál es la medida a tomar? Porque muchas veces uno puede conseguir el diagnóstico y no en identificar el problema, y la solución puede tener matices, o no ver el problema y por lo tanto la solución puede ser otra cosa. ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo de las preferencias que tienen a cada uno de los oyentes, políticas, por Ujú. ejemplo, hay cierto sector más favorable al oficialismo saliente que eh, no está viendo el problema, y hay otro sector de la población, digo, por generalizar mucho, ¿sí? Que Ujú. está viendo un problema que ha sido un poco exagerado, sobre todo en el discurso que brinda Milei hacia la calle, ¿no? Al Congreso, ¿no? Ujú. Problemas había, ¿sí? Y ese problema se viene acumulando. Yo te diría, la última vez que se habló en términos serios de hacer un ajuste macro, de una estabilización macro, yo no sé si vos te acordás, Antonio, la famosa sintonía fina de Cristina. Ujú. Sí, sí. Bueno, esa fue la última vez que hubo un discurso de corrección de desequilibrios macroeconómicos en Argentina, discurso. Y hubo algunas que otras medidas en el gobierno de Macri que fracasaron rotundamente cuando se apedreó el Congreso. O sea, venimos acumulando desequilibrios y problemas a lo largo casi de una década, si no me equivoco, si los números no me están saliendo mal, pero ya estamos hablando de más de una década. Ujú. De manera que a medida que vas acumulando ese tipo de desequilibrios y la competitividad del país sigue cayendo, los márgenes de maniobra empiezan a ser cada vez más estrechos. Gente mucho mejor formada e informada que yo, economistas de mejor renombre como Marina del Poyeto, decían: No está quedando mucho margen para hacer otra corrección que no sea shock, entre gradualismo y shock. Digo, el problema existe, digo, porque insisto, hay un sector de la población, que posiblemente sean algunos de tus oyentes también, Ujú. que no están viendo esto. El problema existía. Y a medida que vas suponete que a ver, vamos a una metáfora más, doña Rosa, más médica. Suponete que vos tenés un problema médico y lo tenés que atacar. Entonces te dicen, tomá ibuprofeno. Pero el ibuprofeno me rompe la panza. Entonces seguís tomando ibuprofeno y después tomás alguna enzima para protegerte la panza. Y eso te genera un efecto secundario y vas tapando, vas paracheando, pero seguís teniendo el problema de base y además fuiste generando un montón de problemas en el camino. Ujú. Bueno, esa era la situación. Esto que decís es interesante, ¿no? Porque además analiza el problema saliendo de lo coyuntural y del Boca River, ¿no? Tan argentino y de la chicana. ¿Se podría decir que los problemas de estancamiento que ahora reconoce Milei como parte de lo que viene o de lo que tenemos de esta inflación, podemos decir que los problemas de estancamiento comienzan durante el kirchnerismo?
de la economía. A ver, yo creo que, a ver, eh, yo creo que Néstor tiene un gobierno bueno, bueno dentro de lo que son los presidentes de la democracia, ¿sí? Sí, Ujú. sí, sí. O sea, no es muy bueno. Lo que pasa es que los 83 para presidentes de la acá, democracia sí, no sí. han sido buenos en materia Sí, económica, ¿no? Hace, del 83 para acá. Sí, sí, se entendió, se claro, entendió. económicamente, consistentemente la economía viene fallando. Digo, el Ujú, último gran programa de desarrollo, vos lo dijiste, fue con Frondizi. ujú. O sea, consistentemente hay una falla de los gobiernos. Yo creo que el de Néstor tuvo algunos aspectos positivos. Creo que ya a partir de la segunda mitad del primer gobierno de Cristina, eh, la cosa empieza a caer y a partir de ahí no hay consenso político, pero tampoco habría que cargar tanto las tintas a cada uno de los presidentes. Y esto no es hacer coreacentrismo, quiero decir, hay todo un sistema político, hay toda una serie de alianzas que no puede resolver de forma correcta cómo internalizar los costos de la corrección, de forma tal de que esos costos no se vuelvan una pelota de nieve y no generen Ujú. después costos cada vez más altos por no haber corregido anteriormente. Esto que decía yo, en vez de tomarla encima para paliar los efectos gástricos del ibuprofeno, que tenías otro problema, bueno, empezá a atacar al problema de fondo. Digo, si eso lo seguís pateando, Ahora votó la gente ajuste, ¿no? Bien, es más, vivó el ajuste días pasados, la asunción de es Milei. raro, Antonio, decir que la gente votó. A ¿Qué mí no me votó? queda claro qué votó la gente. ¿Por qué? Porque yo vivo en mi burbuja y yo veo las cosas a través de mis lentes de yo no puedo ignorar quién soy y me formé y que doy clase en la facultad y que la mayoría de la gente con la que me junto habla de esto. Ahora, la gente votó justo, no tengo idea qué votó la gente. A mí Ujú. no, cuando salgo de mi burbuja y le pregunto a mi kiosquero amigo, a mi carnicero amigo, a mi verdulero amigo, a mi amigo que vende, que hace distribución de comercio, no sé, de venta de productos para el pelo en las distintas peluquerías de Rosario, no me queda claro que la gente haya votado a Justi. Es un voto muy emocional, eso es clarísimo. Ujú. Es clarísimo, digo, porque nuestro país tiene una larga historia de problemas económicos. Si vos le preguntás a la mayoría de la gente qué es un bono, no te va a poder contestar. Y la verdad que hemos tenido problemas de ese estilo a lo largo de los últimos 40 años. Entonces, si algo tan sencillo como la definición de un bono, Ujú. vos no lo encontrás, no lo palpás por fuera de la burbuja de donde te moves, lo que votó la gente es algo muy emocional. Un cansancio hacia lo anterior, un gobierno que el anterior, guste o no, la verdad que la performance del gobierno anterior fue mala, sobre todo la del último año, sobre todo en economía. Ujú. Esto en la última Sí, 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 sí. entrevista que vos hiciste, eso había quedado claro. Eh, Eh, a- ahora, eh, a ver, se dispararon todos los precios, etcétera. El diagnóstico de que la cosa no estaba bien. Llega Milei. sí, La única forma era hacer esto, digamos, transferir sectores de los más pobres a los más acomodados, o se podía haber implementado otra forma dentro de lo extremo, si uno quiere, no gradual, porque entiendo que esta gente adhiere a lo extremo, por no decir ajuste profundo, pero dentro de esto, de lo extremo, ¿se podía haber aplicado otra fórmula que no sea esta, la de una transferencia de recursos fenomenal como estamos viendo? sí, a ver, hay matices, no creo que sean muchos. Por ejemplo, uno podría haber sido un régimen de tipo de cambio desdoblado, en el cual, por ejemplo, vos le das un tipo de cambio distinto a los exportadores, pero adentro de la economía mantenés otro tipo de cambio. Ujú. Podrían haber habido medidas, vos decías esto es una devaluación de corte liberal, yo diría más bien es una evaluación de tipo ortodoxa, es decir, es todo vía mercado y no hay ningún tipo de mecanismo de sostén que uno podría denominar de tipo heterodoxo, Mm. como por ejemplo un control de precios en algunos bienes, sobre todo alimentos que afectan a la canasta básica. Bien. Dicho esto, hoy justo venía hablando con otro amigo economista, que hablábamos sobre si hubiese habido otra solución. Digo, a ver, yo gradualismo, eso creo que está más que claro. A ver, hay dos cosas antes de seguir con esta charla que tendrían que quedar claras. El problema existe y shock y gradualismo era shock. Ahora, dentro del shock hay matices. Eh, ¿A qué apuntan esos matices? A que cuando vos haces una devaluación o en todo caso correctamente una depreciación
de la moneda, lo que haces es moves un solo precio, que es el precio interno contra la divisa, el tipo de cambio. Ujú. Y empieza una carrera a contratiempo a ver si eso se traslada a precio o no. ¿Sí? Si no se traslada a precio, generaste un incentivo a ciertos sectores, generaste un incentivo a la oferta, es decir, a que algunas empresas puedan producir, sobre todo aquellas empresas que tienen capacidad exportadora, porque aquellas empresas que dependen de importación, obviamente, aumentaste el precio de sus insumos porque aumentaste el dólar. Pero tenés un problema enorme de reservas, porque las reservas están negativas, tenés que reconstituir las reservas de forma genuina, no pidiendo crédito, sino de forma genuina. De forma genuina quiere decir produciendo. Entonces, en ese sentido, estás dando un incentivo muy claro a quien exporte, produzca y exporte para la reconstitución de esas divisas. Ujú. Eso es la parte de incentivo. Ahora, ¿cómo pega eso en el resto de la sociedad? Que al aumentar ese precio que te mueve todos los precios, hay un riesgo de que se te traslade a la canasta básica y que en pocos meses el efecto de la devaluación sea devastador, mate el incentivo que quisiste dar y al mismo tiempo pulverice, licúe los salarios. ¿Hay otra forma? Sí, hay otra forma. Por ejemplo, un control de precio en determinados bienes. Por ejemplo, un régimen de tipos de cambio, ¿cómo se llama? Paralelos, duplicados, lo que sea, o Ujú. sea, diferenciales en definitiva. Bien, Eh, pensando ya en el futuro, finalmente, ¿cuántos son los meses que va a durar este sufrimiento, digamos? ¿Seis meses? Esa es la pregunta del millón. Vos me 12 pones siempre a meses? hacer preguntas que son imposibles de responder. A Seis, ver, 6 meses, 12 meses, porque uno piensa lo de Menem y se acuerda de Cavallo, pero antes de Cavallo hubo otra gente, otros economistas que no tuvieron buena suerte en equilibrar la nave, ¿no? En llevarla a flote. sí, 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 definitivamente. Ujú. Menem tuvo los dos primeros años, era un desastre, ¿no? A ver, pero pensemos en algo más cercano, digo, la última devaluación, la de Massa, la pospaso, la que dijo que la obligó el FMI, eh, generalmente antes de esa devaluación, los, la devaluación, el traslado a precio tenía un rezago de entre 3 a 6 meses. Antes de la pospaso, en la pospaso fue en menos de 3 meses ya se había trasladado inmediatamente a precio. Con lo cual, la pregunta que tenés que hacer es, digo, depende de las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias y cuáles son los mecanismos de transmisión monetaria a precio? Ujú. ¿Sí? Entonces, si vos pensás la devaluación, no sé, la de enero-mayo 2002, la de Remes, la que sube de 1 a 3 el tipo de cambio, no hubo un traslado, digo, tuviste una devaluación, si no me equivoco, 233 a los 6 meses del traslado era del 148. Solo que se llama una devaluación exitosa en un país que estaba pulverizado y que allá aceptaba cualquier cosa. La de Massa fue todo lo contrario, no solamente se trasladó, sino que el efecto inflacionario fue mayor. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos situaciones? La de Remes, que es la paradigmática, fue la última gran devaluación, fue muy alta, fue de 233, mucho más alta que esta, y la de Massa, que fue del 21 y se te trasladó más allá del 21 en poco tiempo. Las Ujú. condiciones en las cuales operaba la economía. ¿Sí? En 2001 tenías altísimo desempleo, una economía que no estaba indexada y la inflación además era baja. Y ahora tenés una inflación alta, una economía indexada. No sé si todo el público conoce el término de indexación, pero si no lo conoce teóricamente, lo vive y lo busca hacer, es decir, atar los salarios a algo que evolucione parecido o los precios, a algo que evolucione parecido a la inflación, a los fines de no poder, a los fines de no perder poder adquisitivo. Entonces, ¿tenemos una economía indexada? Sí, o sea, bienes de largo plazo, propiedad, incluso autos, están en dólares, está indexada al precio del dólar. Bien. Contratos de largo plazo están indexados, etc. ¿Tenemos desempleo? No, tenemos empleo de muy baja calidad, o sea, pero empleo al fin, pero de muy baja calidad. Digo, ¿por qué hago esta aclaración dos veces? Porque es muy discutible, porque tenés casi, no, casi no, tenés más empleo informal que formal y además Bien. con bajo nivel adquisitivo. Entonces, Bien, va quedando esos claro. Sí, sí. mecanismos de transmisión están. Con esto cierro porque sé que el tiempo es tirano, pero a veces Ujú. requiere explicación. ¿Qué es lo que está haciendo este plan que es ultra ortodoxo? Mata actividad.
¿sí? Porque si vos recortás parte de la actividad del sector público y al mismo tiempo subís mucho el precio del tipo de cambio, en gran parte mata actividad. Va a recesión, por eso decían, vamos a entrar en esta inflación. Inflación con mayor desempleo, digo, porque si matás la actividad va a aparecer el desempleo, claramente, o se van a perjudicar tanto los salarios que en términos del bolsillo de cada uno de los hogares va a ser lo mismo. Con lo cual, si vos cortás el mecanismo de transmisión, que es matando actividad, puede ser que esta devaluación no se te traslade a precios. Obviamente, esta es la explicación económica. El problema es si esto aguanta en términos sociales. Bien. Te agradezco el contacto, Germán. Un gusto como siempre, Antonio. Adiós.